Bueno, Dios nos ha dado para este año una palabra, un pasaje bíblico. Y comenzamos el domingo pasado tomando un solo versículo. El pasaje, si ustedes se acuerdan, está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Pero no hemos enfocado, diríamos, en el versículo 5. Y la palabra clave que encontramos allí es: añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Nos enfocamos en la parte de conocimiento, ¿no es cierto? Y esto nos ha llevado, digamos, de que hay algo que si Dios necesita de parte suya, que vos le conozcas. Ese conocimiento que tiene que ver del interés que tenemos de conocer a Dios, ¿no? Y allí es cuando Moisés, en ese proceso de transmitir, digamos, las órdenes a Josué para ingresar a la tierra prometida, al pueblo de Israel, él le dice, digamos, que las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, vale decir que teníamos que tener en claro, hay una soberanía de Dios, no es que Dios tenga secretos, sino que Dios tiene cosas que no nos puede revelar porque no estaríamos nosotros en condiciones de entenderlas. Nuestra mente es finita. Pero sí Dios se ha designado en su amor darnos lo que sí podemos entender, ¿no es cierto? Y aquí es donde nos hemos enfocado un poquito en lo que es la palabra revelación, ¿no? Y fuimos allí al Salmo 119, ustedes se acuerdan. Allí leímos el Salmo, estoy haciendo un repaso, y encontrábamos, digamos, de que el David allí distingue la palabra de Dios en dos áreas diferentes, en dos revelaciones distintas. Lo primero que menciona es la revelación de Dios a través de la naturaleza. ¿Se acuerdan esto? Dios ha creado todo este universo, ha creado todo lo que nosotros vemos para que podamos disfrutar de él. Esto, por supuesto, se desvirtuó allá en el Edén, ¿no es cierto? Y entró la desobediencia y el pecado. Pero eso no deja de ver de que todo lo creado es de Dios, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo dice allí en Romanos 1 que lo invisible de Dios se hace claramente visible por las cosas creadas. O sea, la creación de Dios es una demostración de Él. Pero la creación de Dios no tiene lenguaje. La creación de Dios no verbaliza. La creación de Dios no comunica. Por eso, más adelante David hace lo que sí necesitamos nosotros es la revelación de la verbalización, el lenguaje, y eso es lo que él nos deja a través del Salmo 19. Hemos desarrollado esto el domingo pasado, y el último pasaje que yo les dejé allí como un desafío a ustedes fue el sentir de David como el escritor de este salmo. Y el Salmo 119 agrega esto: grandes son mi sed y mis ansias por recibir y entender tus mandamientos. Si hay algo que Dios está buscando de su iglesia, es que haya sed de entender los mandamientos de Dios. ¿Qué significa? Deseos, interés, dedicación, tiempo. Por eso también en el Salmo 42.1 hace una metáfora allí el escritor y dice: como el siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama a ti, mi Dios. Y aquí encontramos algo importante que es el clamor, ¿no es cierto? Y para poder clamar a Dios está la comunicación a través de la oración. Esto es más o menos lo que hemos dejado de ver el domingo, lo que vamos a ver ahora. La importancia es la valorización de lo que nosotros tenemos como palabra de Dios, en la Biblia.
Lo siguiente, vamos a ver una descripción de la revelación de la palabra de Dios. Yo les di 2 cuadros, le dije el domingo pasado, eso se lo voy a dejar al último, ¿no es cierto? Donde en estos cuadros hay una descripción, digamos, de adjetivos pasivos que muestra el escritor y algunos verbos activos entre los versículos 7 al 10 de este salmo. Lo primero que encontramos aquí es, en la parte de la Biblia, lo que las Escrituras es. Es muy importante poder conocer lo que las Escrituras son, lo que las Escrituras es. Lo primero que dice allí el pasaje en los versículos 17 al 10 que vamos a estar considerando, dice que la Biblia es perfecta. ¿Cuántos creen esto? ¿Por qué es perfecta? No es un libro cualquiera. Todos los escritores de cualquier editorial siempre van a tener errores y están en la posibilidad de equivocarse, ¿no es cierto? Algo va a fallar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, es perfecta. Porque no está escrita por hombre, pero no de opinión humana. El apóstol Pedro dice que los escritores fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces lo primero que encontramos, que esta Biblia que tenemos en nuestras manos, más allá de su conformación, yo se las comenté, ¿no es cierto?, 40 autores, 1500 años, 3 idiomas diferentes, arameo, hebreo, griego, 3 continentes. Bueno, han buscado realmente que la palabra de Dios se considera que es el libro inerrable. Significa que no tiene error. Podemos ver versiones diferentes, diferencias de apreciación, pero no hay error. Las diferencias de las Biblias nos ayudan a veces a clarificar en nuestro contexto latinoamericano muchas cosas que a veces en el inglés se traducen de otra manera. Pero es inerrable, no tiene error, es infalible. La Biblia no falla, es confiable. ¿Cuánto creen esto? Entonces, cuando vos vas a la Biblia, lo que Dios te revela a través de la Biblia, quiere decir que el libro que Dios ha puesto en tus manos es inerrable y es infalible. Ahora, si consideramos que David, cuando escribió esto, él no tenía toda la Biblia. Él tenía el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros. Y él aún así tenía esta consideración de lo que es la palabra de Dios. Lo segundo es, de lo que la Biblia es fiel. Toda la enseñanza que encontramos acá, toda la revelación de Dios a través de la Biblia es confiable. ¿Por qué es confiable? Dijimos que es inspirada por Dios, pero ¿qué sabemos de Dios? Entonces allí en Números dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. ¿Te queda claro esto? O sea, lo que estamos considerando a través de la revelación de la Biblia, de lo que la Biblia es, que realmente el que inspiró la palabra de Dios no es un simple mortal, es Dios. Él no miente, ni cambia de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa, y si Él dice algo, lo lleva a cabo. ¿Cuánto creen esto? Entonces vos cuando vas a la palabra de Dios, vas a encontrar realmente que es fiel. Y después, más adelante, vamos a volver a esta palabra fiel, que es interesante. Pero por el momento es dejar que realmente entendamos, mis hermanos, la valorización de lo que Dios nos ha dado como revelación, que es su palabra. Hebreos 6:18 dice 2 cosas imposibles, que Dios mienta y no cumpla lo que promete. Esas 2 cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Algunos
promesas que se desprenden de esta revelación. Confianza, refugio, fortaleza y esperanza. Algunas palabras que se acumulan aquí en la fidelidad de Dios. Lo siguiente es que la palabra de Dios es eterna. Los comienzos de los siglos, de estos siglos, hubieron muchos momentos en que la palabra de Dios ha querido ser destruida. En Europa generalmente era una herejía tener una Biblia en las manos, ¿no? Era imposible. Pero nada puede destruir la palabra de Dios porque es eterna. La palabra de Dios va a permanecer en la tierra hasta que cada uno de nosotros partamos de este mundo. ¿Cuántos creen esto? Es un libro importante. Por eso puse allí, y es considerar de que todo se termina, el mundo se acaba, mis hermanos. Disfrutemos el tiempo que Dios nos tiene en este mundo, disfrutemos de las revelaciones de Dios, disfrutemos de las bondades de Dios, porque esto se va a terminar. La revelación de Dios que esto se acaba, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor porque su palabra permanece para siempre. Y allí le dejé un cuadrito. La Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es... ¿La Biblia es? Bien, lo que tenemos aquí es eterno. Lo otro que sigue es, en el versículo 9, que la Biblia es justa. Acá no hay error, acá no hay trampa. Todo lo que la Biblia revela es justo, porque el autor de la Biblia es justo. El que inspiró a los hombres a escribir la Biblia es ese Dios justo. Entonces el escrito no tiene que ser de otra manera, tiene que ser justo. ¿Se entiende esto? Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Entonces lo que Dios nos revela en su palabra tiene que ver con rectitud y justicia. Y termina la primera parte de que sería lo que la Biblia es, ¿no es cierto?, con las palabras que marca allí David, que para él eran más deseables, la palabra de Dios, que el oro. Él deseaba más la palabra de Dios que el oro, y la comparaba a la palabra de Dios como miel que destila del panal. O sea, todo lo que Dios es, la forma en que conocemos cómo Dios es, debe generar en nosotros un proceso de deleite. Cuando yo voy a estudiar la Biblia tiene que ser un deleite. El Salmo 1 que dice, cuando meditamos en la palabra de Dios, deleítate en su palabra. La Biblia no está, mis hermanos, simplemente para tenerla en la mesa de luz o en un mueble de la casa. Tiene que ser un deleite. Por eso yo el domingo pasado les dije, ¿de qué manera nos acercamos a la palabra de Dios? Nos acercamos en forma mecánica a veces porque hacemos un devocional en la mañana, tenemos una oración y se terminó. Si eso es un mecanismo, no. Eso es religión. Y lo que Dios busca es que aprendamos que lo que la palabra es para nuestro bienestar. Y debemos aprender a deleitarnos de las cosas de Dios. Bien hasta acá, lo que Dios es, ¿se acuerdan? Dios es perfecto, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es justa y
la palabra de Dios es deseable. Estos serían los adjetivos pasivos, porque está acá. Ahora, si yo no leo la Biblia, no tiene acción. Si yo no estudio la Biblia, no lo conozco a Dios. ¿Sí? Vamos a la segunda interpretación que nos dice la palabra de Dios. Y ahora sí, lo que la Biblia hace. Porque David divide el pasaje en dos partes. Lo que Dios hace, lo que Dios es. ¿Mm? Entonces ahora vamos a descubrir cómo actúa Dios. Y lo primero que se enfoca acá es que Dios dice que convierte, ¿qué cosa? ¿Convierte? Ustedes saben que todos somos pecadores. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos privados de la gloria de Dios por el pecado. Es una condición que el hombre tiene desde Adán. Y esta condición, el único que puede cambiarla en una acción es el actuar de Dios. Dios, para transformar y cambiar el alma, tuvo que poner en su amor un plan de salvación a través de la vida de Jesucristo, ¿no es cierto?, en la cruz para pagar el precio del pecado, para poder redimirnos por su sangre. Y allí es donde se hace, ¿qué cosa? La conversión. La conversión tiene que ver que estamos en el mundo de pecado y Dios nos convierte y entramos a ser hijos de Dios. Me convierte de ser una creación a ser un hijo de Dios. ¿Entiende esto? Entonces es importante cuando el actuar de Dios es que convierte el alma. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. Fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. El poder de Dios también restaura todo. No hay situación que esto no pueda ser tratado por Dios. La conversión tiene un comienzo, una nueva vida, tiene un proceso de crecimiento. La Biblia habla de una niñez, la Biblia habla de desarrollo, la Biblia habla que Él comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, hay un proceso de madurez espiritual hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y cuando habla de poder restaurador es que como cristianos muchas veces vamos a tener situaciones de dolor, de tristeza, de heridas, de disgustos, de dolores profundos que a veces no sabemos cómo manejarlo, de pasados traumáticos. Pero allí cuando entraste a ser un hijo de Dios, Dios tiene el poder para restaurar tu pasado, para sacarte las tristezas y las amarguras de algo que te ha traumatizado desde la niñez o la experiencia que hayas tenido. ¿Se entiende esto? Ahora, Dios es el que tiene el poder no solamente de salvar, sino de restaurar para que tu vida sea bendecida por Él. Convierte el alma. Lo otro que hace la Biblia dice que hace sabio al sencillo. Importante entender el hacer. Las enseñanzas de Dios da sabiduría a las personas humildes. El amor de Dios es lineal. Para Él no hay diferencia. Las personas humildes quizás tienen la capacidad de ser sabios cuando realmente buscan aprender la palabra de Dios. Yo conozco personas que han aprendido a leer a través de la Biblia, personas que no han tenido una instrucción académica, pero que su amor y su encuentro con Cristo los ha llevado a poder realmente a través de la Biblia leerla, disfrutar, digamos, las enseñanzas de Dios. Por eso Dios da sabiduría a los humildes. Porque la sabiduría de Dios no está solamente para los que pueden tener mayor nivel de inteligencia, sino es lineal.
La palabra sencilla en su original aquí, en la Biblia, lo definen de esta manera. No es alguien tonto. Viste que nosotros tenemos la costumbre, el que es humilde, viste, lo despreciamos y mira qué tonto que es este, ¿no? Son palabras que a veces lastiman y hieren, y a veces está incorporada en nuestro lenguaje y en nuestra cultura también. Pero la descripción que hace el original aquí en la Biblia no es alguien tonto, sino alguien sin malicia. Ese es el concepto bíblico. Abierto y humilde, dispuesto a ser enseñado. Para el concepto que nos enseña David aquí, este es lo que significa hace sabio al sencillo. ¿Amén? O sea, no hay excusa para entender la Biblia. Y a veces Dios se revela a una persona humilde y la convierte en sabio porque empieza a vivir en los parámetros y valores del reino de Dios. Eso es sabiduría, fe y obediencia. La sabiduría también tiene que ver cuando realmente, ¿se acuerdan? En el pasaje del conocimiento, que está en dos partes, esto ya se lo he enseñado otras veces. La primera parte es Sofía, significa conocer, el conocimiento, el saber. La segunda parte es el Noxis, que es el aprender o experimentar o vivir lo que conozco. Para poder unir las dos partes necesitamos la fe y la obediencia a Dios. Ahí recién se cumple el proceso de un conocimiento de Dios. Esto tiene que ver también con lo que estamos mirando. Acá estamos viendo lo que la Biblia es, conocimiento, sabiduría, saber. Pero cuando hablamos de lo que la Biblia hace, ahí necesitamos fe y obediencia, porque si no, no tiene acción. Entonces, llegamos a este punto, digamos que Dios hace sabio al sencillo. La sabiduría es de Dios, no es de una academia ni de alguna, digamos, estructura de enseñanza natural. Dice, los mandamientos de Dios son rectos. Y la palabra aquí clave es orden. ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Quién es ordenado en la casa? Los hombres allá dicen. De las amas de casa, ¿quién son ordenadas? Perdón. Bueno, la importancia de esto es, ¿por qué los mandamientos de Dios son rectos? Porque la rectitud tiene que ver, entender de que Dios es un Dios de orden. Y Dios busca que nuestras vidas, una vez que están en sus manos, estén en el proceso de orden, de ordenarse. Una vida que transmite las verdades de Dios por su ordenamiento. Por lo que yo digo, es lo que hago. La gente ve en nosotros, digamos, que no hay un desorden de un día sí, un día no. Entonces lo que busca el Señor acá es que aprendamos a tener una vida de orden. El orden tiene que ver mi relación con Dios, personal e individual. Tiene que ver con mi tiempo a solas con Dios, espiritual, sobrenatural. Esto ya lo he repetido varias veces, tiempo a solas con Dios. Tiene que ver con el tiempo de oración con Dios, de hablar con Dios. Tiene que ver que lo que Dios me ordena hacer es para dirigirme a un camino recto, que es su propósito. Tiene que ver, dejar que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas nos ayude a ir ordenando nuestro caminar diario. El estar en la iglesia es un orden de Dios, es una orden. Y es parte de nuestro... ¿Cuántos desean venir a la iglesia?
¿Cuánto? El venir a la iglesia tiene que ser un deleite, porque es lo que Cristo ha formado para poder vivir como hijos de Dios. Este es el centro operativo de donde Jesucristo quiere operar en la vida de sus hijos. Eso es orden. Es el respeto que tenemos a las enseñanzas de Dios. Ahora, si tenés una vida ordenada, bueno, ¿cuántos quieren alegrar el corazón? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a ser ordenados, porque lo que Dios busca es que en ese orden cada vez nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Conocen esta frase de la Biblia, ¿no? Parecernos más al Señor. Bien. Vamos al siguiente. El precepto es puro, alumbra los ojos. Debe ser feo no poder ver, ¿no? Yo miro a veces personas que están con su bastoncito, conociendo un mundo diferente. Hay una oscuridad. Pero lo que Dios busca aquí y lo que David nos hace énfasis es que Dios alumbra los ojos espirituales, saca la oscuridad que el diablo nos quiere meter y empezamos a mirar las verdades de Dios, empezamos a ver el camino que Dios quiere, empezamos a ver que Dios alumbra nuestros pies, Dios es una lumbrera en nuestro andar. Es realmente una acción que Dios quiere que vivamos, ¿no es cierto? Y que la palabra de Dios, si quiere actuar en nosotros, quiere hacer una luz en tu camino. ¿Se acuerdan de esa canción? Senda, Dios hará, donde piensas que no hay. Entonces, ¿cuántos creen que Dios es una luz que quiere alumbrar tu camino? El temor de Jehová es limpio. En otras definiciones, la palabra limpio es pureza. Y todos conocemos que Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué clase de temor? No es un temor paralizante, no es un miedo que te quieta. Me acuerdo cuando fuimos con mi señora, ¿no? y las dos hijas, fue Daniela, creo, y Natalia. Fuimos a Puerto Natales y fuimos a las Torres del Paine, ¿no? Y había un cartel cuando entramos con el auto, pasamos el lugar, entramos con el auto, un cartel grande que decía: si usted se encuentra con un puma, quédese quieto. Porque no se mueva. Ahora, yo te pregunto, si vos ves un puma ahí a 5 metros, ¿cuál es la reacción? Sí, es el miedo. ¿No es cierto? Bueno, me causó gracia, pero hay pumas que salen nosotros hicimos el recorrido en auto, pero hay pumas que salen a la ruta, ¿viste? Y te miran. El temor de Dios no es paralizante, no nos deja quietos, sino, mis hermanos, esto es reverencia, tiene que ver con respeto profundo a Dios, tiene que ver con amor obediente a lo que Él nos dice en su palabra. Así que es interesante ver en las culturas orientales la gente cómo reverencia a dioses paganos. Me llama la atención esa actitud de respeto y reverencia. ¿Por qué no conocen otro Dios? Lo hacen a un Dios pagano, ¿no? Al Buda, por ejemplo. Pero acá lo que encontramos, que nuestra reverencia no es a un Buda, sino es al Dios que te ama, al Dios que te sacó de la esclavitud del pecado y te llamó al reino de Dios. El temor de Dios es simplemente entender que a Dios, cada vez que nosotros desobedecemos o pecamos,
mi hermano, a Dios le duele. A Dios le duele. Y eso es interesante, porque Él tiene un corazón, tiene sentimientos, tiene emociones. Y cuando nosotros somos respetuosos y tenemos una reverencia y un respeto a Dios, entonces nuestras vidas entran en una relación con Dios que se hace, digamos, como esa acción de sentir el calor y el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? De reconocer la grandeza de Dios, de reconocer su amor, de saber de que Él nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, nos trasladó a la luz admirable, etc. Fíjese que todo esto es lo que Dios hace. Entramos a los juicios de Jehová son verdad. Es interesante que Dios, dice la Biblia, que la Biblia es justa, pero acá nos enseña que los juicios de Dios son verdad. Hebreos dice que el padre al hijo que ama, disciplina. ¿Por qué lo disciplina? Porque cometió algo o desobedeció en algo. No podemos nosotros esconder nada en la omnisciencia de Dios. Cualquier pensamiento malo, cualquier reacción mala, cualquier actitud negativa, cualquier situación que se genera aún en la iglesia, en situaciones interpersonales, todo tiene que ver que Dios es justo. No podemos guardar rencores, ¿no es cierto? Porque debemos entender, el Antiguo Testamento dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no olvidemos que Dios es justo. Y todo lo que hacemos y lo que a Dios no le agrada, cae bajo la vara de la justicia de Dios. Si lo miramos desde el comienzo de la historia, dos cosas le pasó a Adán y Eva como reacción primaria de la justicia de Dios. Es el nacimiento de los hijos con dolores en las mujeres y el sudor de la frente del hombre para poder conseguir el pan. Me imagino que Adán no trabajaba porque tenía todo, ¿cierto? Pero dos reacciones, eso fue la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios también nos lleva a saber de que ese pecado inicial nos separa de Dios. Aún siendo hijo de Dios, muchas veces caemos en pecado. Y Dios va a tratar con justicia tu pecado. Yo te puedo mentir a vos, te puedo engañar, te puedo decir palabras lindas que no son ciertas, pero a Dios no lo podemos engañar. Ahora, cuando yo cometo un pecado, una desobediencia, una soberbia o una rebelión contra Dios, ahí actúa un personaje que la Biblia lo declara el enemigo de Dios. Ya lo conocen, es Satanás. Satanás agarra una libretita. Víctor. Víctor se mandó esto y esto. Fecha y hora, lugar. Va y se la presenta a Dios. Y Dios mira la lista. Sí, es cierto. ¿Y qué hacemos? Bueno, allí está la fórmula de la justicia de Dios en acción. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de lo que hemos hecho, lo reconocemos y nos arrepentimos, allí está la fidelidad. Dios es fiel y Dios es justo. Y Juan dice, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y ¿qué hace? Borra toda la lista de lo que Satanás me acusa. O sea, ¿sabes? Todo pecado que hacemos, Satanás te va a acusar delante de Dios.
qué bueno es entender esta fórmula de Dios. Porque es la que nos ayuda de que ese pecado que cometimos, que Dios nos perdonó y nos limpió, no lo tenemos que hacer más. Y tenemos que crecer y superar esa situación. Ahí entra la fe y la obediencia a Dios. Podemos confiar de que siempre Dios, en la disciplina que pueda ponernos, Él va a hacer lo correcto en nuestras vidas. Mira, cuando nosotros desviamos nuestra atención de Dios, cuando nuestras prioridades en las cosas de Dios son variables y empiezo a desviarme del camino y salgo y me quedo en la banquina, y las consecuencias se van a vivir. Porque es la justicia de Dios. Dios es justo. Y yo conozco de esto. Yo conozco de esto de que una vez firmé una garantía que Elena me decía no lo hagas. Y viste uno por bonachón, por querer ser grande, firmé. Y me costó casi un juicio. Porque tuve que pagar la deuda que el otro no lo pagó. Entonces ahora, cuando me vienen a pedir una garantía, hola. Entonces uno va experimentando eso y va aprendiendo, ¿no es cierto? Decir, bueno, si yo me equivoqué en esto, porque todos nos equivocamos, pero no volvemos a cometer el mismo error, ¿no es cierto? Por eso puse en la placa siguiente, todo lo que Dios hace tiene que ser como la miel, ¿no es cierto? Es una decisión, yo se los dije, en una balanza, de lo que vivimos en este mundo, de lo que conocemos de este mundo, de toda su maldad, de toda su sociedad, digamos, corrupta, mentirosa, cada vez va en aumento, ¿no? La última noticia era que un pobre anciano de 74 años por robarle lo mataron. O sea, todo esto está mal, ¿no es cierto? Por eso es que Dios está buscando que la iglesia sea una representación de que eso puede cambiar, de que esas personas necesitan convertirse para salir de esa situación de maldad, de matar, de robar. Pero allí es donde Dios nos pone a nosotros, digamos, que las fortalezas y el refugio de nuestras vidas está en la palabra de Dios. Te lo repito, tenés que pensar en esto. ¿Dios es tu Padre? ¿Cuánto tiene a Dios como Padre? ¿Cuántos tiene a Dios como Padre? Amén. Ahora sí. Pensá que Dios es tu Padre. Y acá David está dándote una descripción de cómo es Dios como Padre. Y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida como Padre. Y Dios quiere que lo conozcas. Pero ese conocimiento solamente va a ser posible si vos dejás actuar al Espíritu Santo, porque Dios te ha puesto el Espíritu Santo en tu vida. El poder conocer a Dios en la profundidad de que Él espera de vos es el Espíritu Santo. Y vos me podés decir, hay partes de las Escrituras que no las entiendo. Sí, es cierto. Pero Santiago te da la fórmula, te da la solución. Te dice, si te falta sabiduría, pedídesela a Dios y Él te la va a dar, porque es su promesa. Entonces acá no hay excusa. Y la importancia de saber, digamos, de ver cómo nosotros estamos en este año que comienza, aceptando y recibiendo este desafío de Dios, de que Él quiere que los conozcamos en profundidad para que Él pueda actuar en profundidad de nuestras vidas y que nuestras vidas realmente sean lo que Dios espera de vos y de mí. Todas nuestras vidas dentro del reino de Dios tienen un propósito. Por eso el salmista decía, si tu ley no me hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción le hubiera perecido. Qué importante es
entender que aquí tenemos lo que Dios es y lo que Dios hace. Bien. Lo siguiente dice, en guardarlos hay grande galardón. La frase que se conoce en la iglesia, que la ha dicho Elena muchas veces, en la obediencia. Bien. Dice el versículo 11, en guardarlos hay gran galardón. Cuando nosotros aceptamos las propuestas de Dios en nuestras vidas y las obedecemos y las tomamos por fe, Él lo explica así, David. Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Qué clase de recompensa? Salmo 1, al final, ¿qué dice? Todo lo que hace. Tercera de Juan dice que esa prosperidad depende de cómo prospera tu alma. O sea, no sé si me entiendan, ¿no? Hay recompensas. Y el pasaje acá de Apocalipsis 22:12 es tenerlo en cuenta. Cuando Jesús dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vos sabés que en el libro de la vida que vos está anotado todo la película de tu vida. No sé si entendés. Hay una película, cuando vos te presentes en el tribunal de Cristo, según Pablo en 1 Corintios, no es un tribunal de un juicio de salvación, es un tribunal de dar galardones por lo que vos viviste para Dios y lo que servicio que le diste a Dios en este mundo. Por eso Jesús dice que cuando Él venga va a traer su galardón, y son para aquellos que delante de Él decir, bueno, esto hicimos, esto no hicimos, estas fueron mis excusas, estos fueron mis proyectos, te dejé de lado, mis prioridades fueron cambiadas. Está todo registrado ahí. Y no hay problema de tiempo, porque estamos en la eternidad. Así que pueden pasar la película de mi vida tranquilamente, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué algunos reciben más premios y otros menos premios. Si vos vas a 1 Corintios, vas a encontrar donde Pablo dice que él enseñó a la iglesia que él puso el fundamento que es Cristo. Y cada uno mire cómo edifica sobre ese cimiento. Si edificaste, estoy parafraseando el pasaje, podés edificar con oro, hojarasca o heno. Eso con el fuego de la justicia de Dios desaparece, pero si lo haces con piedras preciosas, oro, ahí tenés la pureza de lo que el fuego de la justicia de Dios va a sacar y Él lo va a recompensar. No tenés que servir al Señor por recompensa, tenés que servir al Señor porque lo amás. Pero la justicia de Dios también está allí presente. Un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Cuando lleguemos a ser transformado en imagen de Cristo, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, allí en 1 Tesalonicenses 4 vamos a encontrar que los que murieron en Cristo van a ser resucitados, los que están en vida van a ser arrebatados, y allí se produce la transformación a la imagen y semejanza de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, pueden leerlo. Ahí entramos a presentarnos delante del Señor Jesucristo y vamos a ver que algunos vamos a recibir más galardones que otros. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque ya no tenés la mente de maldad, vas a tener la mente de Cristo. Vas a pensar como Cristo, vas a ver las cosas como Cristo. Y vas a poder hablar con Dios
como hijo, cara a cara. ¿Cuánto creen esto? Estas son promesas tremendas que deben fortalecer nuestro andar en este mundo, porque tenemos un destino eterno precioso con Dios. Por eso es que realmente lo que Dios está buscando en este año, ¿cómo vas a acercarte a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer con ella? Porque ahora viene la otra parte que es 3 puntos que saco aquí nada más. Lo primero que Dios espera de nosotros es aceptar las exhortaciones. Y Él dice allí, por ella queda advertido tu siervo. Y quien las obedece recibe un gran galardón. Cuando cometemos un error no nos gusta que nos digan, ¿no? Que te digan, vos tenés la culpa. ¿No? Las exhortaciones es saber de que pueden venir a través de la Biblia, pueden venir a través de las circunstancias, pueden venir a través de la palabra de un hermano, de una persona, inclusive puede venir a través de una persona que no sea creyente. Lo que Dios busca es nuestras mentes abiertas a aceptar las exhortaciones de Dios por los errores que nosotros hemos cometido. Año 86, yo cambié mis prioridades en la vida cristiana y allí tuve que ver las consecuencias. Me había enfocado mucho en lo que el trabajo que hacía, en la forma en que iba progresando, con esfuerzo, con sacrificio. Pero allí Dios, en 2 horas, destruyó todo lo que yo había construido en años. En mi lugar de trabajo explotó un auto y se quemó todo el lugar. Me quedé sin nada. Entonces cuando cambié mis prioridades me dice, ¿vos te gusta esto? Brum. Pero no solamente se quemó el taller, sino que después, seguidamente, un empleado que yo mandé a hacer un auxilio chocó y rompió la camioneta y tuve que enfrentar que el que estaba en el auto chocado pegó la cabeza contra el cordón y estaba en terapia intensiva. ¿Tú sabes una cosa? Cuando yo entendí esta exhortación de Dios y vi cómo Dios actuó, para mí es un ejemplo tremendo. Yo conocía primero, hago un paréntesis, cuando se me quema el taller, que no queda nada, quedan las paredes, viene Carlos Costa, que lo conocen, el padre, viene en otra casa de electricidad, Gallego Electricidad en aquellos años, y vienen y me dicen lo siguiente, Víctor, Carlos Costa me dijo, pedí lo que quieras, yo di instrucciones, que te den todo el material que vos necesites para levantar tu taller. La otra, pedí todo lo que necesitas para el alumbrado de tu taller. Entonces vi que cuando yo realmente le pedí perdón al Señor, Dios empezó a actuar. Pero la exhortación fue más profunda, porque en el cumpleaños de la hija mayor, ese empleado, en el choque con esa persona, digamos, quedamos stand-by. En esos años no había seguro. Era posible que él hiciera un juicio y era posible que lo perdiera. Pero bueno, pasó un mes yo, con la incertidumbre que es lo que pasaba. El chico se recupera, viene el padre y dice que quiere hablar conmigo. Y me dice, mira Víctor, yo te conozco, vos no me conoces a mí, pero yo te conozco desde que cuando trabajamos en YPF. Conozco tu conducta, conozco tu forma de trabajo, tu respeto, y sé que sos una persona de bien. Yo te propongo algo. Dice, bueno, mi hijo y yo me hago cargo de su
salud, pero vos devolverme el auto que chocó tu empleado. Bueno, cuando yo lo comento esto a un abogado conocido, dice, Víctor, ni lo pensés. Es la mejor salida que Dios te puede dar. Tenía la camioneta chocada, habíamos comprado un 4S 0 kilómetros en la isla, que era de arena, lo tuve que vender, comprar el R12 que había chocado, nos quedamos a pie. Camioneta chocada, auto chocado. Pero mis hermanos, Dios es fiel y es justo. No tengo tiempo para darte los detalles, pero año 86, este gerente del banco, provincia, me dice, Víctor, me dio una chequera en blanco. Anda y comprate un auto. Le digo, no, fatiga le decíamos nosotros, no sé si alguien por ahí se acuerdan, era así. Era tremendo, ¿no es cierto? Él venía todos los sábados a la mañana, venía todo al taller. Y él cuando me vio con esa aflicción, me dice, el lunes, venite a blanco. Y me dio una chequera en blanco, eso no sucede. Eso es obra de Dios. Pero yo tampoco estaba dispuesto a usufructuar algo que no me correspondía. Y yo oré al Señor. Y viajé a Merlo, a Villa de Merlo. Acá hay una representante de la zona. Y allí, en la casa de un pastor, que era coordinador de FIET, o FLET en aquellos años, ¿no es cierto? Él me alojó y allí Dios armó un esquema. Yo encuentro, digamos, la forma de conseguir un auto adjudicado, una persona que no podía retirarlo. Bueno, hago la historia corta. Lo cierto es, hermano, que termino antes del año 86 llegando a Río Gallegos con un R12 0 kilómetros. Ese es el Dios de la Biblia. Yo lo conozco. Aceptar las exhortaciones, porque Dios cuando vos lo haces, Él te recompensa. Él recompensa. Dios no nos dejó en la calle. Bien, lo otro es una actitud de humildad que se expresa allí David. Y es algo que debemos tener muy en cuenta. David, el rey prominente del pueblo de Israel, el más grande en su época. Fíjate cómo él se expresa en su oración a Dios. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. La humildad no tiene que ver con humillación, tiene que ver, digamos, con sabiduría. Tampoco tiene que ver que no reconocer nuestros derechos, que nos pisoteen, no estamos en eso. La humildad que Dios pide acá es saber que Dios es justo y va a actuar con justicia con la persona que a vos te hizo mal. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso Pedro dice, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Esta es una actitud que realmente trabajamos nosotros porque muchas veces el orgullo es algo que es muy notable en el mundo en que vivimos. El poder, el dinero, lo que pueden comprar, la prepotencia del que tiene más. Y en el versículo 14 es el objetivo final de David, donde dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Reconoce lo que Dios es y Él realmente desea y le dice a Dios que yo quiero que mis palabras y la meditación de mi corazón sean gratas. Si las palabras son gratas, también lo va a hacer tu accionar. Tiene que ver cómo reaccionamos en las cosas diarias de nuestras vidas, cómo actuamos cuando a veces las cosas son al revés o nos dan un revés. Seguimos, donde primero se nota
deslizamiento de la comunión con Dios es acá, en la mente. Por eso la revelación de Dios está acá. Porque la palabra de Dios te ayuda a trabajar tu mente. Renovado a través de vuestro entendimiento. Si hay una renovación en nuestro entendimiento, nuestro vocabulario va a ser diferente. Porque las palabras que salen de nuestra boca van a ser gratas. Hermanos, la palabra tiene poder, para bien o para mal. Y esto es lo que Dios nos enseña. Nuestro hablar tiene que ser de bendición y no de maldición. Y allí finalmente es la forma en que actuamos. Concluimos. Los músicos pueden estar pasando. El salmista empezó destacando la revelación de Dios por medio de la creación. Después mostró la revelación de Dios por medio de la palabra escrita, en sus dos partes. Finalmente señaló lo que debe ser la respuesta del hombre delante de la revelación de Dios. Los 3 puntos que vimos anteriormente. Y vamos terminando con esto, que lo que Dios busca de nosotros y que lo que agrada a Dios es una humildad y un corazón abierto a la corrección y una vida que siempre agrada a Dios. Ese es el plan de Dios para tu vida, para la mía, en este año. Por eso, David, más adelante, él expresa esto, que lo conocemos, este pasaje. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. ¿Cuánto hace que le has pedido al Señor que examine tu corazón? David lo dice de esta manera porque si había algo que Dios reconocía en David, que David tenía un corazón parecido al corazón de Dios. Dios es el mismo. Pero David estaba siempre pendiente de ver lo que le agradaba a Dios. Y él le pedía, examíname. Examíname. A veces pueden haber cosas que no conocemos en el momento, pero cuando le pedimos que Dios nos examine y que mire lo que acá y acá adentro, muchas veces acá y adentro hay cosas escondidas que nosotros no las decimos a nadie, pero Dios las conoce. Conoce los pensamientos que me inquietan. Y no solamente esto, sino dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Señor en el camino de la vida eterna? Quizás sea interesante, por ahí, digamos, no sé si en pantalla pueden poner la diferencia de los adjetivos y los verbos de lo que hemos estado mirando ahora. Pero mis hermanos, Dios está buscando vidas comprometidas. Dios está buscando vidas que cuando nos acercamos a querer conocerlo a Dios, tengas el deseo de hacerlo. Muchas veces sé que en el día, por las actividades que cada uno tiene, por ahí no pueden leer la Biblia a la mañana, pero tenés que tener un tiempo de acercarte a la palabra de Dios, porque amás a Dios. Los tiempos los tenés que buscar vos. El salmista decía, de mañana me presentaré delante de ti. Pero lo podés hacer en cualquier tiempo del día, porque Dios a través de su palabra quiere guiarte, quiere orientarte, quiere que vos sientas que estás seguro en sus manos. Que haya en vos un corazón agradecido porque tu vida
está cubierta por la paternidad de Dios en los cielos. Tu vida está segura en las manos de Cristo porque Él está al lado tuyo todos los días de tu vida. Tu vida está guiada por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocer la palabra, a orientarnos, a guiarnos, a discernir aquellas cosas que por ahí no entendemos. Ese Espíritu Santo es el que nos muestra cuál es el camino que le agrada a Dios. Y quizás no sé lo que estás viviendo, pero quizás es el momento que al salir de este lugar vos puedas decirle como David: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Que haya un corazón y una mente abierta para lo que Dios quiere para tu vida en este 2026. Y yo te puedo asegurar que Dios tiene planes y propósitos. Porque los planes y propósitos que Dios tiene acumulados en la congregación es la iglesia que Dios quiere que salga puertas afuera. Y allí en la oscuridad del pecado y la maldad del diablo, nosotros con la verdad de Dios podamos romper y alumbrar a esas vidas que no conocen a Dios. Sabes que Cristo no va a venir hasta que la última persona de este mundo tenga o haya escuchado la salvación. Así que Cristo puede venir en cualquier momento. Lo que nos enseña la Biblia es que estemos preparados. Y esta es la forma de vivir una vida que agrada a Dios. Cuando vives una vida que agrada a Dios, no te saca del entorno ni de las comodidades que vos tenés. De ninguna manera. Te las potencia. Porque si no, no se cumpliría lo que Jesús dijo. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te va a ser añadido. ¿Cuántos creen esto? Así que este año que comienza sea un año diferente para todos. Pero mi oración es que sea diferente como iglesia. Oramos. Hoy podemos decirte, papá, porque Cristo nos llevó a esa realidad, perdonando nuestros pecados, limpiando con su sangre derramada en la cruz, y en su resurrección nos transmite de que un día vamos a estar con vos en la eternidad. Padre, transcurrió un 2025 con todas sus situaciones, circunstancias, derrotas, victorias, situaciones, enfermedades. Pero si hay algo que podemos decir seguro es que hasta aquí tú nos has ayudado. Pero también podemos decir, Señor, que tú vas a seguir haciéndolo porque tú eres fiel. Señor, gracias porque tú has dejado una fórmula que cuando nos alejamos de vos, a través del arrepentimiento podemos acercarnos nuevamente con un corazón perdonado y limpio. Señor, gracias porque tú limpias nuestras vidas. Porque ese Cristo que está al lado nuestro sigue teniendo acción. Sigue siendo el que perdona nuestros pecados, el presente, pasado y futuro. Gracias por Jesucristo, gracias porque Él está allí. Gracias porque ese Espíritu Santo a veces nos hace ver los pecados, nos hace ver las cosas que no te agradan. Señor, nos hace ver a través de la Biblia cuáles son las exhortaciones que tenemos que recibir por distintas cosas que hemos hecho mal. Pero Padre, que podamos decir como David, que los dichos de mi boca sean gratos y la meditación de mi corazón. Y guíame por el camino eterno. Señor, que como iglesia realmente podamos vivir esta experiencia que vivió David como rey. Pero es el ejemplo que nos deja de su enseñanza. Es la misma acción que vos tuviste con David, es la que vos querés tener con nosotros hoy. Por eso, Señor, que puedas encontrar en cada uno de nosotros una mente abierta, un corazón dispuesto, una fe inmovible, cada vez creciente, y empezar a obedecerte y vivir las experiencias de un verdadero Hijo de Dios.
con poder, con batallas, con victorias, con luchas, pero sabiendo que tú estás a nuestro lado, que el Espíritu Santo está en nosotros y que tu mirada de Padre siempre va a estar cerca, nunca nos abandona. Te damos gracias, Señor, por estas verdades que tú nos dejas en tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso.